del seminario. Entonces, este seminario lo van a poder ver la grabación en nuestro canal de YouTube. Pueden seguirnos y después poder ver la grabación y cada una de las cosas que pudimos ver el día de hoy por acá. Para, primero, para iniciar, quisiera que pudieran compartir un poco en el chat. Puedan escribir con un 0 o con un 1. ¿Qué conocen? Si conocen con 0, si conocen, si no conocen nada de idea estática, es la primera vez que están escuchando de este programa o simplemente han escuchado pero no lo han manejado, no conocen nada de ello. Y con un 1, si ya conocen algo del programa, lo han manejado o tienen alguna noción del mismo. Es más o menos para saber el conocimiento que tiene la audiencia de esto, ¿no? Y poder ver si vamos más rápido o hacer un poco más detallista en las explicaciones y el desarrollo del seminario. Así se pueden colocar en el chat 0 si no conocen nada del programa, 1 si ya han conocido algo o tienen algún conocimiento del mismo. Bien, vamos a tener acá, este es el ambiente gráfico del programa. La idea estática tiene este ambiente gráfico y vamos a ver algunas cosas, un repaso general de lo que es idea estática, cuáles son las herramientas que tiene, cuáles son eh, las cosas que nos permiten hacer, las conexiones que podemos diseñar en el programa y también vamos a ver algunas limitantes. Vamos a hacer algunos ejemplos acá prácticos y al finalizar esta sesión vamos a hacer un repaso en el cual les vamos a invitar a poder entrar a lo que es una actividad de Kahoot y así poder tener un repaso de todo el contenido. Así que les invitamos a que puedan marcar o tener lápiz, papel, algo para poder anotar cada una de los puntos claves que ustedes consideren durante esta presentación, las preguntas que puedan tener también para así poder realizarlas durante el desarrollo de la presentación en sí. Bien, lo primero que vamos a ver acá en idea estática, bueno, es esta ventana de inicio. Nosotros podemos tener las opciones de poder abrir los tipos de conexiones que nos permiten hacer y existen unas plantillas por defecto que tiene el programa con el cual nosotros podemos trabajar y poder definir eh, el tipo de proyecto que vamos a hacer y el tipo de diseño que vamos a realizar. Por ejemplo, acá en esta plantilla que podemos ver, tendremos tanto en los tipos de geometría que podemos tener ahí, como diseño de placas con diagonales, o lo que son pórticos y conexiones que puedan ser de vigas a vigas, tipo C. Hay diferentes tipos de conexiones que podemos ubicar y que podemos tener y acá nos muestra un poco cuáles son los tipos. Igual se pueden tener conexiones en madera, como lo podemos ver acá. Y hay diferentes tipos de conexiones o de juntas que nosotros podemos ir creando. Esas juntas, que sería la primera opción que nosotros seleccionamos, también tienen acá diferentes tipos de otros tipos de conexiones, si son perfiles tubulares, si son perfiles abiertos, como perfiles C. Y estas secciones de cada uno de estos elementos ya vienen configurados, ya vienen estandarizados y nosotros simplemente podríamos seleccionar el perfil o la conexión que nosotros necesitamos y simplemente darle a crear el diseño, seleccionando la normativa y vamos a tener una, una plantilla ya predefinida, predeterminada, con todos los elementos que nosotros necesitamos simplemente para poder, poder aplicar las cargas o poder hacer el análisis. Y estas plantillas que tenemos acá, que muestran cada uno de estos elementos, son elementos que Idea Estática permite utilizar o permite agregar para que nosotros podamos definir la conexión que nosotros tengamos. Estas plantillas efectivamente pueden ser modificables, o sea, se pueden modificar, nosotros podemos quitarle y ahí poder habilitarlas para modificar cada uno de esos elementos. Por ejemplo, si el espesor de este elemento no serían 16 milímetros, sino que serían 12 milímetros, nosotros podemos cambiar y modificar cada uno de los elementos de estas plantillas que están acá, que son las que forman al final nuestra conexión. Idea Estática es un programa que tiene varios elementos para diseñar. En este caso, o en este seminario, vamos a hablar acerca de lo que son las herramientas para el diseño de conexiones, pero dentro de idea estática
nos permite diseñar elementos también o poder hacer análisis de elementos. Nos permite también, tiene un módulo de elementos de hormigón, en donde se pueden diseñar vigas, columnas o otros tipos de elementos de hormigón. Incluso muros de contención también se pueden diseñar mediante idea estática, ¿no? Ahora, en el módulo o en el programa que es para el diseño de conexiones, este programa nos permite a nosotros diseñar cualquier tipo de conexión que nosotros tenemos gracias a que idea estática trabaja mediante un método de análisis de elementos finitos. Entonces, esto nos permite a nosotros que la modelación del mismo pueda ser de forma ágil, de forma fácil de poder realizar y poder crear cualquier tipo de conexión que nosotros necesitemos, ¿no? Eh, esto es importante dado a que tiene herramientas de diseño que serían las herramientas que vamos a ver acá, que nos permiten modelar de forma sencilla cada elemento finito. Estos análisis de elementos finitos podríamos hacerlo en otro programa, en otro software, sin embargo, la versatilidad o la ventaja de idea estática es que efectivamente nos permite a nosotros utilizar herramientas simples o sencillas, parametrizadas, que pueden ayudarnos a nosotros a que la modelación del elemento finito pueda ser mucho más rápida. Ahora, esto no quiere decir que em, no necesitamos tener conocimientos en análisis y lo que son los principios y diseños de elementos finitos, dado a que es importante que nosotros veamos que los resultados que podemos estar obteniendo después que hacemos los análisis son coherentes con lo que debería realizarse o con lo que debería hacer. Si no está siendo coherente, entonces podríamos decir, oye, hay algo que hicimos mal en la modelación, hay algo que, algunos parámetros que no estamos colocando bien o no se está comportando de forma correcta el modelo, pero eso no nos vamos a dar cuenta si nosotros no tenemos conocimientos técnicos, conocimientos prácticos como en elementos finitos y en el diseño de estructuras para saber cómo se deberían comportar estos elementos, dónde estarían los esfuerzos principales, cuáles serían las deformaciones y si no tenemos este conocimiento, los resultados que nos van a dar iríamos a ciega. Entonces es importante que indiferentemente que manejemos el programa, que aprendamos de las ventajas que tiene, también podamos preocuparnos por manejar la parte técnica y el conocimiento previo para poder saber que los resultados que estamos obteniendo son coherentes con lo que debería ser. Entonces es importante tener esos dos puntos. Tenemos las plantillas, sin embargo, también tenemos otro tipo de conexiones que podemos hacer. Estas son simplemente las conexiones que tenemos con plantilla, pero les voy a mostrar acá algunas otras conexiones que podríamos realizar en idea estática. Es más, se han realizado, yo he realizado, son modelos que he realizado en otros proyectos con la aplicación de este software. Acá, por ejemplo, tenemos una placa base en donde tenemos la placa en sí y tenemos unos atizadores que se les están colocando. Estos atizadores y esta placa se diseña mediante estas herramientas operacionales que tiene la idea estática y estas se pueden eliminar o se pueden simplemente ocultar. Por ejemplo, si yo los atizadores los elimino, se fijan, empiezo a ocultar cada uno de estos atizadores que a la final es un elemento que se coloca acá, es un atizador que se coloca acá. Y de acuerdo a ese atizador lo vamos agregando y simplemente nosotros le vamos diciendo dónde se va a aplicar. Por ejemplo, en este caso lo vamos a aplicar al elemento número 2, que es el pilar, el atizador, y le decimos los parámetros que nosotros establecemos, como desplazamiento superior, desplazamiento a la izquierda, perdón, en el atizador tendríamos la profundidad o la altura de este atizador, que sería esta altura que está acá. Podemos indicarla, el ancho del atizador, el espesor del atizador. Si quiero que sea chaflanado, podemos decir que es chaflanado, si no, si es triangular, simplemente indicamos que es triangular, pero si queremos que sea chaflanado, podríamos indicarlo que sea chaflanado o rectangular. Podemos indicar las especificaciones que nosotros queremos y poder indicará incluso el tipo de soldadura que se va a hacer. Entonces esto nos permite a nosotros poder modelar fácilmente el tipo de conexión que nosotros tenemos y una vez que tenemos esta modelación simplemente podríamos hacer un análisis de la misma, ¿no? Entonces este por ejemplo para el caso de este elemento que pudiéramos ver, pero podríamos tener otro tipo de elemento, por ejemplo un elemento que también es un elemento de anclaje, pero que en este caso, en vez de poder anclarlo como placa base, lo estamos anclando de forma a un muro, no a un elemento que está
es un muro o un pretil o un murete en el cual este soporte se está anclando de forma lateral y también nos los permite evaluar y analizar este diseño. Entonces, por ejemplo, si vamos acá, podemos ver acá, por ejemplo, para hacer, ver algunas cosas adicionales del programa, podríamos hacer un análisis en donde nos está corriendo cada uno de los estados de carga que serían los estados de carga mayores que considerarían la mayor solicitación para este elemento y así poder analizarlo y poder darnos los resultados para la envolvente de cada uno de estos estados, ¿no? Entonces, si vemos acá en el análisis, podemos nosotros ver igualmente acá en la parte de las cargas, podríamos ver los diferentes estados de cargas que nosotros utilizamos para esto. Fíjate que acá tenemos cada uno de estos estados de cargas, se seleccionan porque generan alguna solicitación que es desfavorable para este elemento, sea de corte en el hormigón o fallas en el hormigón por corte o por tracción, o sea tensiones en los elementos. Por defecto, siempre el programa nos va a mostrar con una verificación general elementos en verde como que están solicitados de forma óptima y que están bien. Elementos en gris es que casi no están trabajando, es lo que nos dice. Elementos en naranja cuando el elemento está solicitado y está a un límite de utilización que ya está cerca de su capacidad máxima. Y elementos en rojo cuando hay alguna falla. Eso es el código de colores que nos muestra el programa para evaluar. Nos muestra cuando hacemos un análisis, también nos muestra una verificación rápida de los porcentajes de utilización. Nos muestra, en el caso de las placas, considera la deformación plástica y el parámetro que se toma en consideración es un 5% de la deformación plástica. Este es el parámetro que se toma en consideración para el programa. Y es la evaluación que hace con respecto a las placas. Hace una evaluación con respecto a eso. Después tenemos adicionalmente tenemos lo que son las deformaciones locales, que tiene un parámetro máximo permisible del 3%. Estos parámetros pueden ser modificados, pueden ser cambiados en la parte de configuraciones. Nosotros podemos ir a la sección de análisis y la sección de diseño y ahí nosotros podemos cambiar cada uno de los parámetros que vamos a considerar, factores que se van a considerar también en el análisis y en el diseño. Podemos cambiar algunos de estos factores para poder ajustarlo a nuestras exigencias o a los parámetros que nosotros queremos considerar o emplear. Entonces es importante eso, por ejemplo, en el tema de lo que se refiere a las comprobaciones, las deformaciones, nosotros podemos decir, mira, yo no quiero salir del rango elástico y la deformación no voy a tomar como límite sino la deformación plástica, sino que tiene que estar cero, pues no debe haber deformación plástica en mi diseño, entonces acá colocaríamos cero en este caso y comprobaríamos con ese valor. O colocaríamos un factor menor, pues por ejemplo, podríamos decir, no, mira, el factor que yo voy a considerar para este tipo como deformación plástica va a ser un 1% de la deformación plástica y no un 5% de acuerdo a la norma aplicable que se vaya a emplear. Entonces podemos ver también cómo está trabajando el anclaje, cómo está trabajando la soldadura y cómo está trabajando el bloque de hormigón a la compresión en general, porque el diseño del anclaje o para ver el anclaje está considerando también ahí lo que son las fallas del hormigón al corte y también las fallas del hormigón a lo que es el arrancamiento. Entonces, generalmente puede fallarnos, por ejemplo, si nosotros establecemos, haciendo un ejemplo acá, justo con este modelo, hacemos un cambio acá en el tema de análisis y nosotros le decimos, mira, la resistencia al arrancamiento del cono de hormigón no la quiero verificar, entonces no la voy a verificar acá, sino que la vamos a hacer de otro punto o lo vamos a verificar de otra forma. Entonces yo le puedo colocar que no vamos a verificar eso. Le doy guardar, hacemos nuevamente el análisis y si se fijaban, ahorita decía que el anclaje fallaba un 75%. Entonces ese 75% estaba relacionado justamente con las fallas del cono de hormigón. Y si lo quitamos o no evaluamos ese punto, podríamos ver los resultados únicamente del perno de anclaje, que sería la resistencia a corte y a tracción del perno o a la interacción de corte y tracción si están trabajando
momentos o esfuerzos combinados. Entonces, si vemos los resultados, podríamos ver acá que ya no va a ser el tema del anclaje, ya no vamos a tener un porcentaje del 75%, sino que si fijan, ahora está un 37%. Eso, para ver unas cosas con este punto de este ejemplo en particular, es importante ver que nosotros podemos establecer el tipo de perno que se puede colocar. Hay una base de datos de diferentes calidades de los pernos y también se puede agregar una base de datos personalizada. Podemos agregar materiales adicionales que no estén por defecto en el programa y también, bueno, en este caso todos los elementos eh, están considerados, sin embargo, acá por ejemplo consideramos un post instalado o podemos considerar un pledge instalado en el sitio. Sin embargo, aún así, con este post instalado, este elemento que sería post instalado no considera lo que son eh, el arrancamiento por adherencia o pernos químicos. Entonces, aun cuando menciona que es un elemento post instalado, la revisión por pernos químico o anclaje químico no está considerada dentro del programa. Idea estática no tiene ese alcance. Nos permite sí hacer una vinculación con software, por ejemplo, de Hilting, que puede hacer algunas verificaciones, pero por defecto idea estática no tiene estas verificaciones de pernos químicos. Es importante tenerlo claro y poder aclarar ese punto. Entonces, bueno, ahí tendríamos algunos ejemplos de este elemento o esta placa. Vamos a pasar y ver algunos otros que tenemos acá de otros modelos. Por ejemplo, en este caso vimos este modelo ya también. Vamos a ver algunos otros modelos de otras cosas que podemos hacer. Por ejemplo, también podríamos hacer en idea estática lo que son verificaciones de elementos como este, que es un elemento de izamiento, un cáncamo de izamiento. Si vemos una imagen que tengo acá de referencia, esto sería algo como esto, es una sala en donde se utilizan estos elementos para poder hacer el izaje de la sala. Este elemento acá generalmente es un slinga que entra por esta parte con algún otro tipo de elemento o grillete que sirve para colocarlo. Ahora, esos elementos, lo que es la slinga y el grillete, efectivamente no se pueden diseñar ni se pueden incluir en idea estática. No son parte de lo que permite el software. Pero lo que sí podemos hacer es poder idealizar un elemento eh, que nos sirva de ayuda para que al final pueda transmitir las cargas a ese elemento de ahí. Y eso nos permite a nosotros poder hacer un análisis y poder ver los comportamientos que va a tener este elemento. Justamente hoy la placa esta que está acá, que va a ser el efecto del grillete, nos está diciendo que falla, pero al final no es el elemento que estamos evaluando, pues, sino que estamos evaluando los otros elementos que conforman. Este simplemente es un elemento que utilizamos para poder hacer la evaluación y podemos hacer ese tipo de consideraciones. Si nosotros nos vamos a lo que son los resultados que podemos tener, podemos ver las verificaciones justamente en esta parte de arriba. Podemos ver en la zona de verificaciones los reportes que podemos obtener. En este caso podemos tener las placas y podemos ver cada una de las placas, podemos ver las tensiones plásticas para ver cómo afectan y las tensiones equivalentes de los elementos que conforman esta pieza también. Con una escala de colores podríamos ver esos elementos, pero también podemos ver un informe, ¿no? Por ejemplo, los tornillos o los pernos, podemos ver cuáles son los valores de los pernos, las tracciones o en los pernos que estamos teniendo. En este caso, podríamos ver cuáles son los valores que estamos obteniendo ahí. Y también podríamos ver el caso de la deformada o en una malla, déjame escala de la deformada, disminuirla un poco. Y ahí, bueno, ahí nos está escalando un poco la deformada de lo que está pasando con el perno, o con elemento al poder izarse, ¿no? Entonces, estos serían algunos reportes o algunos elementos que podemos ver y asimismo podemos verlo en otro tipo de elementos. Vamos a pasarnos a otro tipo de sección o a otro tipo de diseño. Por ejemplo, tendríamos acá un diseño de una placa o una silla de anclaje en un tanque. En este caso,
tenemos el tanque completo y se pueden colocar cada uno de estos elementos y hacer la evaluación de la silla, donde podríamos tener resultados tanto para la silla como para los pernos que generan atornillados a este plaque que es atornillado, no es soldado, y el perno de anclaje también. Estos serían otros ejemplos de modelos que podemos ver o que podemos tener en el IDEA estática que se nos facilitan realizar. Por ejemplo, tendríamos otro modelo que podemos tener acá, es un modelo atípico, donde son módulos de tubulares, de sesiones tubulares, en donde esos módulos son independientes y se unen mediante una placa, un módulo con el otro, entonces, y tienen un pilar que los soporta o que llegan a ese. Entonces, son tipos de conexiones que son distintas o que son diferentes y que se podrían evaluar también mediante las herramientas de modelación de idea estática. Vamos a ver algunos otros más interesantes. Vamos a ver por acá. Por ejemplo, son bastante interesantes. Vamos a ver acá un detalle de empalmes y estos son como pórticos viales. Y este es bastante interesante porque generalmente para la norma Aston, lo que son los pórticos no nos permiten hacer unas conexiones soldadas, por ejemplo, de pórticos con pórtico, porque son muy fallan mucho a lo que es la fatiga. Entonces nos piden que podamos hacer una especie de consolas en donde estas placas se pueden soldar alrededor del elemento que pasa de forma horizontal y esta consola es más resistente a lo que es la fatiga. Y este elemento, bueno, por defecto este elemento no está definido en el IDEA, pero se puede generar X tipo de elemento. Podemos hacer una placa que podemos modelarla en DWG y esto exportarlo y tener la figura que nosotros necesitamos para incorporarla acá, que es lo que se hizo en este caso. Se importó un DXF que fue llevado y ese DXF fue el que se utilizó para poder incorporarlo acá. Entonces eso es una de las herramientas de las versatilidades que tiene el software, que es bastante buena, que nos permite hacer. Y bueno, tendríamos acá otros tipos de elementos de placa, por ejemplo este que podemos ver acá, o el inicial que teníamos acá, que son placas bases que también se pueden modelar o pues se pueden idealizar. Acá vamos a ver algunos resultados para esta placa, para ver algunas cosas de los resultados que nos ofrece el programa. Y después vamos a ver unos temas relacionados a la interoperabilidad. Acá, por ejemplo, como se pueden ver, tenemos unas llaves de cortes que estamos utilizando. Las podemos analizar y poder evaluar. Y si nosotros vamos a ver a los reportes que tenemos acá, por ejemplo, vimos ahorita lo que son las verificaciones, pero también podríamos ir a los reportes. Y acá en los reportes nos genera una planilla de cálculo en donde dice cada uno de los elementos que se pudo verificar, cuáles fueron las normas que se aplicó, cuáles son las solicitaciones que están aplicadas a dichos elementos, los momentos que tiene aplicado, las verificaciones que se hicieron y lo que son las deformaciones que se tuvieron y también las tensiones que se tuvieron por cada uno de los elementos o las piezas de los elementos. Nos muestra de forma gráfica las deformaciones, las tensiones que tenemos, las soldaduras, cuáles fueron las tensiones y cuáles son las verificaciones de la soldadura para los cordones de soldadura que estamos incorporando. También nos tenemos lo que es el hormigón y el plano de corte de la llave de corte en este caso. Tendríamos todos estos elementos que podemos verificar. Y en este caso tendríamos los reportes. Estos reportes los podemos sacar en Word, los podríamos sacar en PDF y también podríamos sacar un reporte de la conexión en DWG o DXF en este caso. Estos reportes no, por ejemplo, en este caso del reporte de la conexión, si vamos a guardarlo, yo voy a colocarlo por acá, en la carpeta de descarga y ahora voy a abrir la carpeta de descarga para ver qué reporte nos pasó.
Y acá tenemos el reporte que o el plano o el esquema que pudimos obtener del programa. Si yo abro este plano o este reporte, está ahorita abriendo el AutoCAD para poder verlo. Vamos a visualizar acá. Vamos a tener no toda la pieza de la conexión, sino que nos va a permitir ver son las piezas que tiene el elemento. Fíjate que es como un despiece. Entonces nos va a mostrar cada una de las piezas que se generan, que serían del pilar o cada una de las piezas que tenemos nosotros, pero no nos muestra en sí la conexión completa. Entonces, por ejemplo, no nos da un detalle de la conexión en sí, de XF, no podemos tener eso, sino simplemente podemos tener un detalle de las piezas que están formando ese elemento. Entonces, eso es importante saber lo que el IDEA no permite hacer eso, el detalle completo de las piezas. Nosotros podríamos verlo, lo que hace es esta pieza, el despiece de esta pieza, nos dice esta pieza, y estas son cada una de las piezas que nos mostró ahorita de XF, pero no la pieza completa en cómo está, como una exportación de esta en vista, por ejemplo, en planta, vista lateral. No vamos a obtener algo como eso, ¿no? Eh, por ejemplo, acá tengo un ejemplo de otra vista de otro programa que en este caso sí nos muestra con detalle la sección y cada uno de los detalles que tiene el elemento y cómo están configurados, cómo están formados. Esto no lo vamos a tener en la exportación de XF de la idea estática, no tiene ese alcance y es importante que lo podamos tener. Otra de las cosas que no vamos a tener, por ejemplo, en el tema de placas base, en el idea estática, es que no vamos a tener placas, lo que son placas insertas, algo como esto, en donde no tenemos un perno pasante, sino que simplemente tiene unos Nelson Stub o otro tipo de elementos que son los que van a trabajar a tracción y a corte y que la placa va a estar simplemente apoyada sobre el elemento de hormigón y después para poder soldar sobre ella. Esto no lo vamos a tener tampoco en el idea estática, no permite hacer este tipo de conexiones todavía. Aún no ha sido incorporado este tipo. Solo el tipo de conexiones de placa son aquellas que pasan los pernos, que pueden ser con silla o sin silla, pero son pernos que pasan y que se pueden anclar al final a la fundación y a la placa, pero no por debajo como Nelson estuvo con soldadura u otro tipo. Entonces eso es importante también tenerlo claro en los elementos. Bien, vamos a hacer acá un breve ejemplo, una breve práctica, en donde vamos a mostrar lo que son el tema de la interoperabilidad. Cómo se conecta idea estática con otro software o con otros elementos para poder hacer el diseño. Y en este caso, lo que vamos a ver primero es cuáles son los softwares con los que se puede vincular idea estática. Acá tiene un link de vinculación y este link de vinculación nos muestra acá cuáles son los diferentes softwares con los que se puede vincular. Tiene unas opciones para vincularse con software tanto de análisis como también con software de detallamiento de estructura. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aunque vimos que el DWG no se puede crear, o el DWG, bueno, sí se puede crear, se crean las piezas o los detalles de las piezas nos muestran, pero no la conexión en sí. Aunque no se puede hacer eso, hacer la exportación, sí te puedes vincular o puedes sacar un IFC o te puedes vincular con un software de detallamiento estructural y puedes llevar todo ese modelo a ese software y en el software de detallamiento hacer los ajustes que necesites para generar las vistas, los planos y todo lo que necesites. Y estos son software como Tecla, como Revit, son software de detallamiento estructurales que no son de análisis, sino que de detallamiento y tú lo puedes hacer. También nos permite vincularnos con otro software de análisis como el ETAP, el MIDAS, el RAN Structural System, el Robot, el SAP 2000. Nos permite también vincularnos con el STAP Pro versión 2024 y las 2025 también. Entonces, hay algunos acá
bueno, primero vincula de acuerdo o instala el vinculador de acuerdo al software que encuentre instalado en el programa o en la computadora. Y en el caso del SAP 2000, hay un plugin que hay que instalarlo, es un complemento, hay que hacer un proceso para instalar el complemento, no se instala automáticamente, sino que hacer un proceso. Vamos a hacer un ejemplo de cómo es la vinculación con el STAP Pro, que nos permita ver cómo hacer esta vinculación y cómo enlazar lo que es el idea estática con el STAP Pro en este caso, en particular. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar un modelo del STAP Pro que tengo acá. Tengo este modelo del STAP Pro, que es una plataforma que en este caso era una mezanina o un altillo que está dentro de otro y que justamente era una de las conexiones que vimos ahí, en el cual tenemos estos elementos que se están fabricando soldados, el paño completo soldado, y son cada uno de estos son paños que están independientes y que se ubican en el pilar. Se colocan en el pilar cada uno de estos independientes y en el pilar se unen entre sí en sitio o en terreno. Entonces vamos a utilizar pero vamos a hacer un pequeño diseño de la placa base de todos estos elementos para ver un poco cómo es la vinculación y cuáles son las herramientas que nos brinda. ¿Ok? Eso para ver el tema de los resultados. Ya vimos el tema de los resultados, cómo se generan. Vamos a ver el tema de la vinculación con esto y vemos el tema de lo que son los tipos de análisis también en este caso. Y con esto hacemos el repaso. Estaríamos terminando con el seminario una vez de esta práctica. Haríamos el repaso. Para el tema del repaso, bueno, tenemos una promociones, que es que nosotros el 1 de abril vamos a tener un taller que se llama Diseño de placa base con idea estática, en donde veremos paso a paso, desde principio a fin, cómo hacer este diseño. eh, y este taller vamos a tenerlo en oferta una vez que se termine este seminario. Va a tener un periodo de oferta, ya está publicado en nuestra página web, en donde podrán acceder a él y es este taller. Va a tener un precio normal de $20, pero hasta el día del lanzamiento, que sería el 1 de abril, va a tener un precio de $10 en oferta. Ya después seguirá con $20 el precio. Pero quienes en el repaso de este seminario que vamos a hacer queden en el podio, primero, segundo y tercer lugar del podio, recibirán un descuento del 50% para poder realizar este taller y que sería 50% adicional al descuento que tiene. Es decir, que de $10 les quedaría este taller en $5 si lo adquieren antes de el 1 de abril, que es la fecha de lanzamiento, ¿no? En esa fecha de lanzamiento vamos a hacer una sesión en vivo donde vamos a ver paso a paso cómo se hace el diseño de una placa base o varias placas base de acuerdo al tiempo que nos rinde, y ya después de la sesión en vivo sí quedará el taller disponible de forma sincrónica para que quienes quieran comprarlo puedan acceder a él, pero simplemente verán las grabaciones y tendrán las interacciones por foros y eso, pero no con sesiones en vivo. Bien, teniendo eso indicado, vamos a pasar a lo que es la integración. Vamos a mostrar un poco cómo es la integración de la idea estática acá con el software, en este caso STAP Pro, para que podamos verlo. Bien, entonces en esta integración lo que vamos a hacer es que tenemos que primero tener el programa evaluado, tendría que estar corrido, en este caso está corrido, y lo que vamos a hacer es poder llevarnos los elementos que nosotros necesitamos para poder hacer la evaluación. En este caso seleccionamos el elemento de geometría y vamos a llevarnos todos los pilares, porque en este caso solamente vamos a hacer el diseño de los pilares. Podríamos llevarnos otros elementos, todo el modelo completo, pero en este caso estoy agarrando solamente los pilares. Y ya como el complemento está instalado en el software, simplemente me voy a utilidades, me voy acá a herramientas y acá me va a aparecer el complemento de la idea estática. Simplemente le damos, apretamos el botón y entonces empieza a hacer el programa solo la vinculación. Nos va a abrir una ventana de la idea estática. Ya la voy a mostrar ahorita a lo que termine de
aperturarse, en donde esta nos va a permitir hacer la vinculación. Ahí está. Ahí tenemos, este modelo se vincula con ese modelo de cálculo, en donde si yo cambio a futuro algunas cosas del modelo de cálculo, cambian algunas cosas, simplemente yo lo puedo nuevamente enlazar acá o actualizar. Actualizar las cargas, actualizar los elementos, actualizar las secciones, todo lo que yo cambie allá, puedo actualizarlo acá una vez que está vinculado. Acá seleccionamos la normativa que vamos a utilizar. Voy a dejar esta normativa y simplemente le voy a dar crear proyecto. Y bueno, acá en esta checkbox se llama el módulo de vinculación o de interoperabilidad del idea estática. Y acá, como les decía, está la parte de sincronizar, de poder actualizar casos de carga, geometrías que después se hayan cambiado. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos hacer acá para poder hacer la vinculación es poder exportar las uniones. Entonces, le vamos a dar a uniones y me va a hacer la exportación de todas las uniones que yo resalté del modelo. Y ahí podemos verlas. Todas las uniones nos las trajo para acá. Y automáticamente el programa me las agrupó todas esas uniones, todas estas que son de las placas bases, que son estas amarillas que están acá, todas me las agrupó en un solo elemento o en un solo grupo para diseñarlas todas. Entonces, esto nos permite a nosotros hacer lo siguiente. Al agruparlas todas en un solo grupo, nosotros podemos diseñar o podemos configurar una placa, una conexión, y esa conexión va a ser diseñada o va a ser verificada para cada uno de ese grupo. Ya lo vamos a ver cómo hacerlo. Para ello tenemos o sea, el elemento que nos está tomando es este elemento principal o el primero que está tomando como la conexión. Entonces, para ese elemento siempre aparece abajo como una raya o un piso. Eso quiere decir que ese es el elemento con el cual nosotros podemos configurar y cambiar la conexión. Vamos a darle a abrir y esto nos va a permitir a nosotros poder entrar al mismo módulo de idea estática que habíamos entrado hace rato, que habíamos visto. Y ahí podemos hacer todas las configuraciones y todos los cambios que nosotros necesitamos o queramos. Entonces, una vez que abra, les voy a mostrar el modelo. Acá estaría, este es el modelo. Y acá en este modelo podemos ver lo que son las cargas que utilizó como las cargas que generan la máxima solicitación. O sea, de todas las combinaciones de carga, el programa analiza cuáles son las que generan el máximo momento, cuál es el máximo corte, cuál es la máxima tracción y los incluye para poder evaluar por este tipo de cargas el diseño de la conexión. Entonces, acá tenemos ya el perfil, que sería, que está acá diseñado, que tenemos de nuestro modelo, y tenemos las combinaciones de carga, que son todo lo que nos traíamos del modelo. Entonces, con este perfil y con estas cargas, nosotros lo que nos toca es diseñar la conexión o asignar la conexión para poder hacer el diseño de la misma. Entonces, eso lo hacemos acá, en la opción de operación. O sea, acá en la opción de operación nosotros podemos decidir cuál opciones vamos a seleccionar para ver. En este caso, que es simple, vamos a tomar el de la placa base y ahí se le asigna automáticamente una placa base. Nosotros le damos acá el material de la placa base, le podemos dar el espesor de esa placa base. Vamos a darle un espesor de 12, por ejemplo. Acá está asignado de forma simétrica al perfil, pero si yo quiero una distribución distinta o diferente, podría cambiar esa distribución acá. Este es el desplazamiento que tiene del perfil hacia la placa que tenemos acá, los desplazamientos superior e inferior, perpendiculares. Tenemos también las varillas, qué tipo de barra estoy utilizando. Estos son acero o los que son pernos estructurales, pero si quiero un perno de anclaje, entonces tendría que utilizar un F1554 y acá puedo decir, bueno, mira, yo quiero un perno 3/4, puedo cambiarle el perno. La profundidad de empotramiento la puedo tener acá, puedo decir, bueno, mira, la profundidad serán 200, la capa superior o capa inferior que tiene acá el elemento son las separaciones que hay desde acá a acá, es la separación que tiene los pernos, como están simétricamente, es la separación que vamos a tener ahí. Y bueno, lo que es la soldadura del pilar con respecto a este elemento, que está soldado solamente por fuera o por la cara externa. Ese es el análisis inicial
de esto. Acá le puedo cambiar el hormigón y el bloque de hormigón, qué dimensiones voy a colocarle o tener y qué desplazamiento va a tener con respecto a la placa. Si no quiero que tenga ningún desplazamiento, le coloco 0 y va a estar alineado con la placa. Le puedo decir que tiene un grau o un mortero también y considera el mortero. Y si tiene alguna una separación o un desfase, podremos colocarle el desfase o la separación que tiene. Por ejemplo, digamos que para el grado de nivelación le vamos a colocar 50 y esa sería la característica que va a tener este modelo. El espesor del grado le vamos a dar que es 50, por ejemplo, también. O le colocamos que, perdón, le colocamos que es 25. Y colocamos que es así la confirmación. Entonces, una vez que tenemos esto, nosotros simplemente podemos hacer el análisis. Acá estamos trabajando con cargas y es lo que tenemos acá. Pero incluso el programa nos permite a nosotros, en vez de hacer este análisis, que es un análisis a capacidad a la final, o mejor dicho, es un análisis a demanda porque son las cargas que estamos considerando, las máximas cargas, y con eso podríamos hacer nosotros, acá está inhabilitado porque es la parte que estamos vinculando, pero nosotros podríamos hacer un análisis simplemente colocando el perfil y modelando todo sin las cargas, decir que es un análisis por porcentaje de carga, y eso es lo que nos va a dar es un porcentaje de la capacidad que tiene el perfil. Es decir, sería un análisis a capacidad y decir, mira, yo quiero diseñar este elemento a la capacidad del 90% que tiene el perfil, pues. Entonces me va a diseñar todo lo que es la conexión considerando los esfuerzos que resiste el pilar al 90% de su capacidad. Entonces eso es lo que va a transmitir automáticamente. No tengo que calcular esa capacidad, esos valores, sino que automáticamente al darle porcentaje, el programa me los va a calcular y va a someter el análisis de esfuerzo a esas consideraciones. Entonces, bueno, así simplemente le vamos a dar evaluar para ver los resultados de diseño que podemos tener para las diferentes combinaciones que tenemos para ese nodo en específico, porque ahí estamos hablando de ese nodo en específico. Bueno, ahí fíjense que falla los anclajes, es lo que está fallando en sí, y los anclajes están fallando por bastante, pues están fallando por 655%. Si nosotros vamos a lo que son las verificaciones, podemos entrar a la zona de verificación, podemos entrar a la parte de anclaje y podemos ver el detallamiento por qué está fallando el anclaje. Y acá esto, para poder tenerlo más grande, podemos darle botón secundario y darle vista preliminar. Entonces acá podemos verlo más grande, podemos ver que la resistencia del perno en sí no está fallando, pues no tiene ningún problema la resistencia del perno. Pero si vamos a ver a lo que es la resistencia del el hormigón a la carga que se le está generando de la tracción o al grupo de elementos, sí no tiene una resistencia permisible, pues nos está diciendo que ahí falla la sesión. Entonces habría que rediseñar lo que es el elemento de hormigón o poder considerar, por ejemplo, lo que son el acero de refuerzo para poder resistir lo que son las fuerzas de tracción o de corte. Pero, por ejemplo, acá tracción está fallando y si vemos en el caso del corte, en el corte el perno resiste el corte perfectamente, pero los grupos de hormigón también resisten el corte. Así que la falla que se está generando acá, en general, es por la tracción del perno. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Entonces, acá nos está fallando este perno cuando se están traccionando, está fallando este caso. No lo vamos a ver cómo solucionarlo por temas de tiempo, pero eso podríamos simplemente guardarlo y nosotros aquí podríamos hacer ese mismo análisis para cada uno de los demás elementos y ver cómo se comportan los demás. Ese simplemente lo que haríamos en ese caso sería calcular todo. Y ahí me va a hacer este mismo cálculo para cada uno de estos elementos y nos va a indicar cómo se comportaron, si fallaron, cuál fue el tipo de falla y nosotros podríamos entrar en esa unión y poder verificar ya los resultados a detalle o poder ver cuál de todas esas es la que más tiene la mayor demanda y esa es la que vamos a utilizar para diseñar todos los elementos. Entonces eso es lo que tendríamos con lo que es la vinculación. Te lo voy a cerrar. Entonces, teniendo eso claro, vamos a pasar a la parte de
el repaso de esta sesión. Para poder hacer el repaso de esta sesión, les voy a dejar acá en el chat de la reunión, les voy a dejar un enlace para que puedan entrar a un Kahoot que vamos a hacer, presentar en vivo. Acá les voy a dejar el enlace para que puedan entrar. Deben acceder, o sea, empezar. Deben acceder a este enlace desde su teléfono. Deben acceder a este enlace lo estoy dejando también en el chat acá, www.kahoot.it. Deben acceder a ese enlace y una vez que accedan a ese enlace, deben colocar su nombre. Al final algo que les pueda identificar para que así poder saber quiénes son y los que queden como en el primer podio o en el podio inicial puedan efectivamente poder hacerles llegar su cupón de descuento. Entonces, pueden hacerlo desde el celular, pueden hacerlo si están de la computadora desde la computadora. Lo que va a pasar acá es que van a pedirle una vez que entren en ese enlace, tienen que colocar ese PIN 571-5518 y una vez que coloquen el PIN tienen que colocar su nombre, un seudónimo. Le esperamos un minuto para que puedan entrar los participantes, puedan acceder al Kahoot y así poder hacer el repaso. También si tienen algunas preguntas, pueden aprovechar de hacer algunas preguntas. Aquí veo algunas que fueron dejadas por acá. Dice, ¿cuál es el criterio recomendado para decidir si el cortante se transfiere por fricción a la placa base, por tensiones corte de los pernos o si es estrictamente necesario incluir una leve de corte? Eso va a depender específicamente de lo que establezca la normativa. Por ejemplo, hay normativas que restringen a que no se considere la resistencia a la fricción, sino solamente se considere lo que es la resistencia del perno, ¿no? Entonces, eso va a depender de la normativa. También hay normativas que establecen un parámetro para poder considerar llave de corte o para poder considerar que los pernos trabajan a corte y a tracción. Entonces, por ejemplo, en la normativa chilena, para lo que son diseños industriales, establece que el parámetro es 5 toneladas. Cortes mayores a 5 toneladas deben incluir llaves de corte, entonces, por ejemplo. Pero va a depender prácticamente de la normativa. Después dice acá, en los registradores el software analiza las informaciones de los registradores. Sí, el Booklink sí tiene la opción, el software para poder analizar todo lo que son las deformaciones, todo lo que son em, el, el Booklink para poder ver no solamente en los registradores, sino en cada uno de los elementos que puedas incluir. Y después tenemos acá para bloques de hormigón, cómo el software calcula el bloque en la presión para asegurar que la cimentación no falle por aplastamiento. Tiene la opción de que hace un cálculo de las zonas comprimidas y te muestra las zonas comprimidas dentro de esta zona de análisis, ¿no? Analiza de que la zona de compresión o el esfuerzo de compresión que podamos tener ahí sea mucho menor al esfuerzo de compresión que resiste el hormigón. Pero si hace el análisis o hace la revisión. Acá Víctor es el único que ha entrado. Si no necesitamos por lo menos que entre más de 3 personas para hacer el repaso, si no, Víctor, empezaríamos con Víctor o haríamos el repaso con Víctor, pero Víctor sería el único que se ganaría el cupón de descuento. Entonces, esperamos un minuto más para poder comenzar y si no, hacemos el repaso con Víctor. Los demás pueden ver la información, pero bueno, ya sabemos que Víctor sería el único en este caso que se llevaría el cupón de descuento. ¿Ok? Ahí respondí las preguntas que me dijeron. Bien, creo que no va a entrar más nadie. Entonces vamos a hacer este repaso. Igual nos sirve para ver la información, aclarar dudas de lo que vimos durante todo el transcurso del evento. Voy a empezar acá. Y acá vamos a tener, la mayoría son de verdadero y falso.
en este seminario aplican la respuesta con los colores que aparecen: azul es verdadero, rojo es falso. Hay unas que sí son de múltiple selección, como esta. Método de análisis de la idea estática. ¿Qué método utiliza la idea estática para hacer el análisis? El método de rigidez, el método de la matriz de flexibilidad, elemento finito o fórmulas analíticas. La respuesta correcta era elemento finito. Esa era la respuesta correcta. En este caso, la respuesta no fue correcta. O se acabó el tiempo. Tienen 10 segundos para responder también. Dice, ¿es posible diseñar cancaponizajes como el que estamos viendo acá con idea estática? Verdadero, azul, falso, rojo. Quedan 10 segundos y se acaba el tiempo, no hay respuesta. La respuesta correcta era verdadero. Sí se pueden diseñar, vimos en el seminario cómo se podían diseñar ese tipo de elementos. La siguiente pregunta dice, ¿se pueden diseñar placas insertas con idea estática? Como esta placa inserta. Entonces, verdadero es azul, falso es rojo. Y en este caso, la respuesta es falso. No se pueden diseñar con idea estática este tipo de placas insertas, que es lo que veíamos. Después tenemos la siguiente pregunta, la pregunta 4. ¿Se pueden verificar anclajes con pernos químicos con idea estática? ¿Verdadero o falso? ¿Es posible utilizar anclajes químicos para poder hacer la verificación? La respuesta en este caso es falso. No se puede hacer verificar anclaje químico. Tiene una herramienta de vinculación y la idea estática con eh, el software ¿cómo se llama? Hilting, que puedes vincular. Una vez que tienes ahí, puedes hacer la vinculación y llevar y hacer la verificación del perno para los diferentes elementos químicos, epóxico químico que se vaya a utilizar, pero no lo tiene incorporado, o sea, directamente la idea. ¿Ok? Por la siguiente pregunta dice, ¿es posible diseñar conexiones a capacidad con idea estática? No solamente se pueden diseñar conexiones de demanda, sino que también se pueden diseñar conexiones de capacidad. Vamos a ver. La respuesta es verdadera. También se pueden diseñar conexiones de capacidad en idea estática. Se pueden diseñar conexiones de capacidad. Después tenemos, se pueden diseñar anclajes a muros con idea estática. Algo como, por ejemplo, esto, no una placa que esté abajo, sino que esté a muro la placa y que evalúe esa placa a esas condiciones. Es correcto. Sí se pueden diseñar placas también a muros con idea estática. Las 7 se pueden generar esquemas en 2D de la conexión completa, algo como, por ejemplo, como este ejemplo que estamos viendo acá. Vamos a ver. La respuesta es que no se pueden diseñar, no se pueden obtener. Pues, efectivamente puedes hacer una vinculación con un software de detallamiento y te puedes generar un análisis o un modelo IFC, pero no puedes hacer la diseño de la conexión. O sea, vas a tener solamente las piezas, o sea, el despiece de las placas, las dimensiones de la placa y los espesores de la placa es lo único que tendrías en el 2D, pero no la conexión completa. Después dice, ¿necesito conocimiento técnico para utilizar el programa correctamente? La pregunta es verdadero o falso. La respuesta de este verdadero o falso es que sí se necesita conocimiento técnico. Ciertamente podemos evaluar, podemos manejar el programa, podemos calcularlo y podemos tener soluciones, pero si no tenemos una noción técnica, no vamos a saber si en algún momento nosotros colocamos un valor mal o que el tipo de análisis que estamos haciendo está de cierta forma, le falta algunos factores o algunos elementos en la modelación y nos están dando resultados que están mal. Si nosotros no sabemos, no tenemos conocimiento técnico, no vamos a poder reconocer cuando algo está mal. Entonces sí es importante tener conocimiento técnico y después tenemos si se puede verificar un grupo de nodos a demanda con un mismo tipo de conexión.
Esto fue lo que hicimos ahorita, prácticamente. Con la vinculación seleccionamos un modelo, tuvimos varios elementos y para todos esos elementos hicimos lo que era la verificación, que sería verdadero. Por último, la última pregunta que tenemos acá de repaso ¿es posible diseñar una silla de anclaje de un estanque de acero con idea estática? Que sería esta imagen, por ejemplo, que vemos acá. Entonces, la respuesta es que sí es posible. Sí es posible diseñar una silla. ¿Ok? Entonces, esa sería la respuesta. Bueno, como vemos, nada más teníamos en este caso a Víctor, por eso no tenemos tercer lugar, no tenemos segundo lugar, sino solamente tendríamos el primer lugar. Que tuvo problemas, Víctor, igual en responder, aunque 0 en 0, porque tuvo problemas con un poco en responder, igual quedó en primer lugar y le estaríamos enviando un cupón de descuento por el 50% si desea participar en el salir de acá, si desea participar en el taller. En el taller. Y bueno, esto sería todo por esta noche. Espero que haya sido de provecho. El seminario queda grabado, va a estar disponible en los próximos días en nuestro canal de YouTube. Espero que les haya sido de provecho, que lo puedan ver, lo puedan compartir con otras personas y si desean participar del taller el 1 de abril, están todos cordialmente invitados a poder participar, adquirirlo y poder seguir aprendiendo de estas herramientas, en este caso de idea estática para el diseño de conexiones. Que tengan una feliz noche y bueno, nos vemos pronto.